Otra versión. Análisis y discursos doblados. Vladimir Putin, frente a periodistas en una reciente entrevista, habló abiertamente sobre la necesidad urgente de unas negociaciones serias para resolver el conflicto con Kiev, mediadas directamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Putin subrayó que, a pesar de todas las dificultades y desconfianzas acumuladas durante los últimos años, solo mediante un diálogo directo y mediado por Washington sería posible avanzar hacia un proceso de paz genuino. Afirmó que Rusia está dispuesta a colaborar con los Estados Unidos para alcanzar una solución que beneficie tanto a Ucrania como a la Federación Rusa, pero advirtió que este proceso está siendo obstaculizado por la constante interferencia de los líderes europeos. Hola amigos y amigos, soy Dene desde Sudáfrica. En particular, Putin criticó la postura de países como Francia, Alemania y Reino Unido, así como otros miembros de la Unión Europea, que según él están intentando socavar las posibles negociaciones de paz. Para el presidente ruso, esta interferencia europea, basada muchas veces en intereses propios y en una visión distorsionada de la realidad, ha sido un obstáculo directo para lograr un alto el fuego efectivo y una solución duradera al conflicto. Putin enfatizó que, sin un involucramiento genuino y sin presiones externas de terceros, las negociaciones entre Moscú y Kiev, mediadas por Washington, podrían avanzar de manera más sólida y constructiva. Pero, ¿realmente hay un camino hacia la paz o estamos simplemente ante otro escenario de tensión que amenaza con desestabilizar aún más el panorama global? Putin realiza un análisis implacable sobre el papel de los líderes europeos y sus acciones, al mismo tiempo que mantiene la esperanza de que las negociaciones puedan avanzar hacia un desenlace positivo. La pregunta es, ¿hasta qué punto las intenciones de Moscú pueden ser realmente conciliables con las de Washington y Kiev frente a la presión de terceros? Ahora tendrán la oportunidad de escuchar el discurso íntegro de Vladimir Putin, doblado al español, con todos los detalles de su evaluación sobre el escenario internacional, el futuro de las negociaciones y el papel de las grandes potencias en la búsqueda de una solución. Hola, la agencia Interfax está interesada en los resultados de las negociaciones en Río. Estoy seguro de que ya le han informado. ¿Y cómo evalúa usted si hay un resultado positivo, si se puede decir así, de estas negociaciones? Sí, me informaron, eso es lo primero. En segundo lugar, las valoro muy positivamente. ¿Hay un resultado? Lo primero de lo que me gustaría hablar es que hemos acordado reanudar el trabajo de las misiones diplomáticas en un formato normal. Las expulsiones constantes de diplomáticos de Washington y Moscú no llevan a nada bueno. Si seguimos así, en estos edificios solo trabajarán las señoras de la limpieza, cuyo trabajo, por supuesto, también debe ser valorado, pero no es para eso que se crean las representaciones diplomáticas. Eso es lo primero. En segundo lugar, considero que hemos dado el primer paso fundamental para poder reanudar de manera efectiva el trabajo en las áreas más diversas y variadas, las cuales son sin duda alguna de interés mutuo y recíproco para todas las partes involucradas. Esto incluye Oriente Medio en el sentido más amplio de la palabra, teniendo en cuenta también nuestra presencia aún en Siria, la solución del conflicto palestino-israelí y así sucesivamente. Hay muchísimas cuestiones en las que tanto Estados Unidos como la Federación Rusa están involucrados en su resolución, a pesar de que, por supuesto, damos máxima prioridad a la situación relacionada con la dirección ucraniana. Pero también tenemos otros temas muy importantes, como la economía global y nuestro trabajo conjunto y coordinado en los mercados energéticos mundiales. Por eso, en general, sí, el espacio, por supuesto, es un ámbito de gran relevancia y continuo desarrollo. Porque, a pesar de todos los problemas de los últimos 3 años, seguimos trabajando en el espacio y en la EEI, tanto los astronautas estadounidenses como los cosmonautas rusos continúan trabajando juntos. El trabajo sigue adelante y las perspectivas son buenas. Todo esto fue objeto de discusión y consideración en la reunión en Riad. La evaluación es positiva. Sí, y disculpe, y en general,
según me informaron, fue una reunión muy cordial. Según me dijeron nuestros participantes, del lado estadounidense, eran personas completamente diferentes, que estaban abiertas al proceso de negociación sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de reproche por lo que se hizo en el pasado. En cualquier caso, en los contactos bilaterales no hubo nada de eso, pero estaban dispuestos a trabajar juntos, abiertos a la colaboración. En cambio, los europeos están alterados, casi todos en pánico porque no participan en las negociaciones. Lo mismo ocurre entre los dirigentes ucranianos. Todos quieren tener derecho a opinar. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Derecho a opinar en qué? Y acabo de decirlo, el objetivo y el tema de nuestras negociaciones era restablecer las relaciones ruso-estadounidenses. Y hay quienes quieren ser mediadores entre Rusia y Estados Unidos. Probablemente esas son exigencias excesivas. Y lo más importante aquí, para resolver todos los temas más delicados, incluido el arreglo ucraniano, es que sin aumentar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos, es imposible resolver muchos problemas, incluido el conflicto ucraniano. El objetivo de este encuentro era precisamente aumentar la confianza entre Rusia y Estados Unidos. En cuanto a los demás participantes, en primer lugar, Rusia nunca se ha negado a mantener contactos con los europeos. Rusia nunca se ha negado al proceso de negociación con Ucrania. Nunca. Fueron nuestros socios en estas negociaciones quienes se negaron y suspendieron los contactos con Rusia, los europeos. Y la parte ucraniana se prohibió a sí misma negociar, salió del proceso de negociaciones en Estambul, anunciándolo públicamente. Bueno, nosotros no le imponemos nada a nadie. Estamos listos. Ya lo he dicho 100 veces. Si quieren, por favor, que lleven a cabo estas negociaciones y nosotros estaremos listos para volver a la mesa de negociaciones. En cuanto a las relaciones euroatlánticas, nosotros no intervenimos aquí, no especulamos sobre todas las cuestiones que surgen entre Estados Unidos y sus aliados. Pero si hablamos de esos aliados, ellos mismos tienen la culpa de lo que está ocurriendo ahora. Escuche, en su momento acusaron a Trump de tener algún tipo de relación especial con Rusia, de que Rusia intervino en las elecciones cuando él ganó en su anterior mandato presidencial. Formaron un equipo, lo llevaron a los tribunales, incluso crearon una comisión especial en el Congreso. Nada se confirmó ni podía confirmarse porque eso nunca ocurrió. ¿Y qué hemos visto ahora durante esta campaña electoral? Pues todos los líderes europeos, todos sin excepción, de hecho, intervinieron directamente en el proceso electoral de Estados Unidos. La situación llegó hasta insultos directos a uno de los candidatos. Por nuestra parte, por supuesto, estaba claro a quién simpatizábamos. Pero no nos permitimos intervenir y mucho menos hacer declaraciones tajantes o ataques ofensivos contra ninguno de los candidatos. Simplemente no lo hicimos. Pero los europeos sí lo hicieron. Pero sinceramente me sorprende la contención del recién electo presidente de los Estados Unidos, Trump, hacia sus aliados, quienes se comportaron, digámoslo claramente, de una manera grosera. Él todavía se comporta con bastante educación hacia ellos, pero ellos no se cierran ante esto. Porque si hablamos de la resolución del conflicto ucraniano, Estados Unidos trabaja con sus aliados europeos. El señor Kerlek, hasta donde sé, ahora está en Kiev, ¿verdad? Antes de eso se reunió con los europeos. Ahora el presidente de Francia planea ir a Washington, al igual que el primer ministro del Reino Unido. Allí no hay nada cerrado. Los estadounidenses discuten todo esto con ellos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una cuestión como la prórroga del START III. Quizás todos lo hayan olvidado, pero les recuerdo que exactamente dentro de un año, en febrero de 2026, expira el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. ¿Acaso quieren sentarse a la mesa de negociaciones y ser mediadores entre Rusia y Estados Unidos? Bueno, probablemente no. Entonces, ¿para qué tanta histeria? La histeria no tiene sentido aquí. En cuanto al proceso de negociación, durante una conversación telefónica el presidente Trump me dijo, y puedo confirmarlo, que, por supuesto, Estados Unidos parte de la base de que el proceso de negociación se llevará a cabo con la participación tanto de Rusia como de Ucrania. Nadie está excluyendo a Ucrania de este proceso, por lo tanto no hay motivos para una reacción así ante la reunión ruso-estadounidense. Parece que también Rubio prometió mantener informados a los europeos. Sí, lo sabemos al parecer.
pero nosotros, por nuestra parte, sin ninguna duda, informaremos a nuestros amigos en el marco de los BRICS. Conocemos su interés en la resolución de las relaciones ruso-ucranianas, en la solución de esta crisis, en el cese de las hostilidades. Tratamos sus propuestas con respeto, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, y en un futuro muy próximo les informaremos sobre los resultados de las negociaciones ruso-estadounidenses. Porque todo el tiempo tomamos té juntos. Cada día me miro en el espejo. Sí, sabe, esto debe ser preparado. Con gusto me reuniré con Donald. Hace mucho que no nos vemos, y con él es así. No tenemos ninguna relación cercana, pero aún así, en los años anteriores, durante los 4 años de trabajo cuando él era presidente, nos reunimos y discutimos de manera muy directa nuestras relaciones interestatales. Con gusto me reuniría con él hoy. Creo que él también. Eso se notó claramente por la propia naturaleza de nuestra extensa conversación telefónica. Pero en este momento estamos en una situación verdaderamente compleja en la que no basta simplemente con reunirse para tomar un té o un café, sentarse tranquilamente y hablar detalladamente sobre el futuro. Es necesario lograr que nuestros equipos preparen cuestiones de suma importancia tanto para Estados Unidos como para Rusia, incluyendo, aunque no exclusivamente, el tema ucraniano, de modo que podamos llegar a soluciones aceptables para ambas partes. Y eso, por supuesto, no es una tarea sencilla. Ya he hablado de esto antes. Cuando el señor Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos, hablaba de plazos bastante cortos para resolver, por ejemplo, la crisis ucraniana. Pero después de empezar a recibir información, ya como presidente electo de los servicios de inteligencia y demás, cambió su postura. Dijo, sí, se necesitará medio año. Bueno, ahora no vamos a hablar de plazos, pero eso es natural, por cierto, absolutamente natural. Aquí no hay nada especial porque él empezó a recibir información objetiva, y esa información, de alguna manera cambió su enfoque. Por eso se necesita algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesitará? Ahora no estoy listo para responder, pero tenemos el deseo de celebrar tal encuentro y me gustaría que esa reunión se llevara a cabo. Pero repito una vez más, hay que prepararla para que haya un resultado. Tenemos muchos, por supuesto ya lo he dicho, muchos ámbitos de cooperación. Esto incluye la estabilidad estratégica, el Medio Oriente en el sentido amplio de la palabra, también la cooperación en el ámbito económico y ante todo en el sector energético. Todavía recuerdo nuestra conversación a 3 por teléfono. Participé yo, su servidor, el presidente de Estados Unidos Trump y el rey de Arabia Saudita. Los 3 hablamos por teléfono discutiendo cuestiones del mercado energético mundial. Estas cuestiones, la discusión de estos temas, siguen siendo relevantes en este formato hoy en día. Por cierto, quiero agradecer de corazón a la dirección de Arabia Saudita, al rey de Arabia Saudita, al príncipe heredero, por no solo haber ofrecido amablemente la sede de Riad para celebrar reuniones de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos, sino también por haber creado un ambiente muy cordial. Creo que en los próximos días, hoy es imposible porque estoy de viaje en San Petersburgo, pero en los próximos días, sin falta, llamaré al príncipe heredero y le agradeceré personalmente por esta colaboración. Permítame aclarar la dinámica de la operación militar especial. A pesar de las negociaciones, la operación militar especial continúa. ¿Qué noticias llegan actualmente desde el frente? Bueno, ustedes las conocen, los corresponsales de guerra, sus colegas, son personas sumamente informadas, valientes que, digámoslo directamente, cumplen su misión heroicamente, cumplen con su deber tanto civil como profesional e informan objetivamente a la sociedad rusa y también al mundo entero sobre lo que ocurre en la línea de contacto. Esta es la información más reciente que me han comunicado literalmente hace, 1 hora. Esta noche, los soldados de la Brigada 810 cruzaron la frontera de la Federación Rusa y Ucrania y entraron en territorio enemigo. Y a lo largo de toda la línea de contacto, nuestras tropas están avanzando. Equipamiento en la estación de Jersón. ¿Podría esto ser una respuesta de Zelensky a las relaciones positivas que ahora se están desarrollando gradualmente entre Rusia y Estados Unidos? Sí entiendo, no lo sé, y me resulta difícil evaluar lo que ha sucedido, pero esto ocurrió, sucedió y, por supuesto, hay que explicarlo de alguna manera. Aquí surgen muchas preguntas a las que ahora mismo es muy difícil dar una respuesta. Lo primero, voy a decir algo inesperado, algo sorprendente, pero aún así,
De hecho, ataques de este tipo son imposibles sin reconocimiento espacial. Y los datos de alta precisión de este reconocimiento espacial sobre los objetivos de ataque, Ucrania los recibe únicamente de sus aliados occidentales. ¿Y quién dio específicamente estos datos espaciales, imágenes espaciales proporcionadas sobre los objetos del consorcio del oleoducto del Caspio? No lo sé ahora, pero puedo decirles con absoluta certeza y plena justificación que las Fuerzas Armadas ucranianas no son capaces de hacer esto por sí solas. No tienen constelaciones de satélites espaciales correspondientes. Esto es lo primero. Segundo, la segunda razón es que, de hecho, no había ni hay sistemas de defensa aérea rusos operativos en estas instalaciones, lo cual es un punto crucial a considerar. Está claro por qué. Partimos de la base de que no podía ser objeto de ataque. Estrictamente hablando, no se trata de una instalación rusa, sino de una instalación de infraestructura energética internacional. Entre los accionistas del consorcio del oleoducto del Caspio hay también empresas estadounidenses, creo que es Chevron, y europeas, entre ellas Eni, así como rusas como Lukoil. Y de hecho por este tránsito recibimos muy poco dinero, por así decirlo, 5 centavos. Para nosotros esto no tiene ningún sentido económico. Simplemente prestamos un servicio a nuestros amigos kazajos y a los socios que trabajan en Kazajistán. Y el petróleo que se extrae, bueno, en términos generales se puede decir así, ya que se extrae en el marco de un acuerdo de producción compartida, es decir, un acuerdo de reparto de la producción. De hecho, es propiedad de las empresas que lo extraen, en este caso empresas estadounidenses y europeas. Bueno, en general, por supuesto, no es un volumen crítico, pero sí es un volumen significativo en los mercados mundiales. Y, por supuesto, el ataque a tal instalación en el que se utilizaron 6 drones tiene y tendrá un impacto en los mercados energéticos mundiales, principalmente porque lamentablemente no es posible restaurar rápidamente esta instalación. Y no es posible restaurarla rápidamente porque en su mayoría allí hay equipos occidentales y precisamente esos equipos occidentales resultaron dañados. Por cierto, acabo de enterarme de que los europeos han prorrogado las sanciones contra Rusia y en particular se trata de la imposibilidad de suministrarnos equipos occidentales en el ámbito de la extracción de petróleo y gas. ¿Qué significa esto? Esto significa que hace 2 días las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque y 2 días después los europeos anunciaron que era imposible reparar esta estación porque el equipo principal allí es de fabricación europea, incluyendo el de la empresa alemana Siemens. Si ese equipo llegara mañana o pasado mañana, aún así se necesitaría 1 mes y medio o 2 meses. ¿Y ahora qué significa esto? ¿Significa que no se va a suministrar en absoluto? Por supuesto, si lo miramos puramente de forma formal, esto parece una especie de acciones coordinadas. Pero no quiero creer en eso. Creo que es una coincidencia. Simplemente los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está ocurriendo. Pero formalmente, si miramos lo que está pasando, parece algún tipo de coordinación. ¿Para qué lo necesitan? No está claro, porque esto lleva a precios consistentemente altos de los portadores de energía en los mercados mundiales, en lo cual los consumidores de recursos energéticos como las empresas europeas, por supuesto, no están interesados. Por cierto, la administración actual también ha declarado en múltiples ocasiones que busca estabilizar o incluso reducir los precios de los portadores de energía. Pero acciones de este tipo, por supuesto, son directamente opuestas a los objetivos que se plantea la administración estadounidense. Bueno, sé que incluso ayer los participantes del consorcio celebraron una reunión sobre este tema, sobre todos estos problemas que han surgido y están decidiendo qué hacer a continuación. Pero repito, esto ni siquiera es tanto nuestro problema, sino más bien un problema de los inversores extranjeros y de los participantes extranjeros del CPC. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Todo está bien. Gracias.